de resistencia política. Bueno, para iniciar, quiero poner a tono el conversatorio. Las veces que he participado siempre he tratado de que sea eso, un conversatorio, no una presentación como acartonada frente a quien hace de invitado, sino que sea el ejercicio mismo de la voz y la palabra alrededor de quien participa como invitado, pero también de quienes están allí en el auditorio. Y he pensado una dinámica de conversación en la que algunos de los artistas que voy a traer aquí a relación como evidente artistas de resistencia frente a lo político acompañarán este ejercicio de hoy. Entonces, podemos iniciar este conversatorio con la deconstrucción conceptual del título de esta presentación de hoy, y es Las artes como espacio de resistencia política. Y surge la primera pregunta. No, todavía no voy a proyectar. Surge la primera pregunta. ¿Qué son las artes? ¿Qué es el arte? Pregunto al auditorio, ¿qué es el arte o qué son las artes? Dicen los estudiosos de esta temática que es la pregunta fundamental de las bellas artes, y que bueno, hay un conjunto de conceptos alrededor de qué son las bellas artes, pero para este espacio de conversatorio, al hacer la pregunta ¿qué son las artes?, ¿qué es la resistencia?, ¿qué es la política?, nos pone en situación para luego definir o hacer unas definiciones frente a lo que es la actividad de creación, definir lo que es la resistencia política y precisar qué es inherente a esa expresión de la creación. Entonces, ¿qué son las artes? En atención a esta primera pregunta, las artes son expresiones, son manifestaciones de los humanos con las que se busca interpretar, representar el mundo a través de diferentes formas, entre ellas la música, la pintura, la literatura, la danza, el teatro, la escultura y el cine, provocando en quien tiene esa posibilidad, como yo lo llamo, de creación, esa posibilidad de crear, quien tiene esa sensibilidad frente a las expresiones de las emociones humanas, quien tiene esa posibilidad de expresarlo, comunica sentimientos frente a quien lo percibe. Entonces, en esta relación en la que se interpreta el mundo por el que se es interpelado, surgen las artes en general, y bueno, las 7 bellas artes que se reconocen son estas que acabo de mencionar. ¿Cómo se comunica? Es decir, ¿cómo se comunican estas expresiones del mundo a partir de la sensibilidad? Bueno, a través del fenómeno de la creación. Y cuando hablamos del fenómeno de la creación, nos referimos al fenómeno como esa cualidad extraordinaria a la que, bueno, de la que no todos gozan. Eso también hay que no matizarlo ni siquiera, sino mencionarlo con todo el rigor. No todos tienen la posibilidad de crear, ni la cualidad de crear música, de hacer danza, de esculpir. No todos tienen esa capacidad de creación. Frente a eso, pues desde una filosofía pensada en Kant, pues ese fenómeno
desde esa perspectiva kantiana, es lo que el objeto de la experiencia sensible. Y esto es lo que a manera general podemos definir frente a lo que son las artes, para ponernos como en sintonía de hacia dónde apunta esta presentación de hoy. Viene la segunda pregunta en el ejercicio de construcción de este título. ¿Qué es la resistencia? Hago la pregunta para ustedes. ¿Qué es la resistencia? ¿Qué entienden ustedes por resistencia? Acción de oponerse a algo. Muy bien. La resistencia se puede definir como de múltiples formas también, pero se puede definir haciendo hermenéutica, etimología, como esa fuerza de oposición, y pensar etimológicamente en sus raíces, que provienen pues del latín del verbo sistere, que es detenerse, y del prefijo re, que es nuevamente. Entonces es mantenerse firme, oponerse de manera firme en el ejercicio de la fuerza. ¿A qué? Bueno, podríamos definir muchas cosas, entre esas al gobierno, por ejemplo, a un gobierno o una forma de gobierno, en una relación de poder. Entonces ya tenemos definido qué son las artes, qué es la resistencia, para mirar también qué es la política. Pero antes de continuar hacia la tercera pregunta sobre qué es la política, quiero también mencionar algo que se encuentra condensado en el texto de Josep María Esquirol sobre la resistencia íntima, que es un ensayo filosófico hacia la proximidad. Y Josep María Esquirol menciona en este texto que la resistencia se entiende coloquialmente como un fenómeno político que consiste en la oposición de un pequeño grupo al dominio impuesto por una ocupación o por un gobierno de carácter totalitario. Frente a ello, podemos afirmar también que del mismo modo la resistencia tiende a ser reversada, llamativa, salvo que llamar la atención sea el medio idóneo para algunas formas de la acción estratégica. ¿Qué quiere decir ello? Que la generalidad del ejercicio de resistir, de quien resiste, es mantenerse de alguna manera a la margen de ese espacio de poder, de esa relación de poder, de esa relación de fuerza entre quien resiste y quien ejerce esa fuerza de poder. ¿Y qué es la política? Pues la política es un ejercicio grupal o colectivo en el que un número de personas, de individuos o sujetos, desde esas características filosóficas o desde esas categorías filosóficas, se organizan de manera en la que pueden mantener un orden dentro de la sociedad. Pero si hablamos entonces de una resistencia, pues son quienes se organizan para resistir al poder y a la fuerza impuesta. Entonces, con estos comentarios generales que deconstruyen el título, podemos entrar a la carreta, la que nos cita hoy, que es pues las artes como espacio de resistencia política.
Y para ello, pues decir, desde esa sensibilidad de quien resiste, de quien hace el ejercicio de la resistencia, goza de cierta sensibilidad frente a esa fuerza, que por lo general es representada o generada a través de un gobierno, de un Estado organizado, como tenemos claridad que se concibe el Estado como una fuerza que ostenta la soberanía de un poder, donde hay unos elementos que la conforman como un territorio, otro elemento es la nación, que son pues, los individuos o las personas que la componen, y algunos aspectos que tienen que ver con la organización de estos poderes a través de entidades gubernamentales. Entonces, ¿quién resiste desde una perspectiva de las artes? Pues el artista. Simple. Pero ¿quién es en ese ejercicio de la resistencia el artista frente a esa relación de poder que aparece allí o que existe allí? El artista siempre ha sido mirado desde una perspectiva marginal, dado que es quien tiene la capacidad de irrumpir. Esta categoría de irrumpir se atribuye a Nietzsche también en algunos aspectos de la forma como entra el artista. Básicamente o fundamentalmente el poeta es quien tiene esta capacidad de irrumpir, pero en las bellas artes y en todas las expresiones de las emociones que se comunican a través de la sensibilidad que tiene el artista frente a esa relación con el mundo, esa forma en la que le interpela el mundo, en la que siente el mundo, en la que sus emociones se ponen a fuego por esa sensibilidad, aparece la obra como creación. Y en eso Pico de la Mirandola hace referencia a la humanidad o al humano que crea y lo pone en situación de esa relación divina que existe frente al Creador. Es decir, pone a la humanidad en situación de Dios. Al mismo nivel de Dios, pone Pico de la Mirandola a el artista, el humano, el hombre, en términos de la época. Sí, porque ahí está Dayana ya mirándome raro cuando dije el hombre. No hay manera de decir humanidad. A la humanidad lo pone en la misma posición del Dios creador. Entonces los artistas tienen esa capacidad de crear, que reitero, no todos tienen la capacidad de crear, como una forma de expresar lo que sienten cuando son interpelados por el mundo. Entonces, ¿de qué manera el arte produce resistencia frente al sistema de dominación? Sería otra pregunta que entra en el juego de este ejercicio de reflexión. Podríamos decir que el arte entra frente al sistema de dominación a producir resistencia con el individuo, con el sujeto, con la persona que resiste. O sea, quien es capaz de enfrentar esa relación de fuerza y de poder, de dominación, es el artista.
aunque, reitero, vuelvo y repito, se ha visto dentro del grupo social como alguien marginal. Y cuando hago referencia a marginal, no es solo quien está en un estado de calle, quien está en un estado de miseria, quien está arrojado a la calle, que muchos terminan arrojados a la calle por ese estado de marginalidad al que es sometido por la fuerza crítica que tiene frente a quien domina dentro del sistema. Pero es mantenerse en la margen, es estar a la margen. Entonces el artista es quien tiene esa posibilidad de producir frente al sistema de dominación una resistencia a través de sus obras de arte. Y antes de proyectar algunas imágenes frente a esto que acabo de mencionar y preguntar también por qué ejemplos traigo yo, les comento también y les digo que los ejemplos que traigo no son de carácter internacional que muestra, bueno, sí, hay una referencia internacional que tengo por ahí, pero que ha participado con nosotros en este ejercicio político, poético, y que su imagen, solo su imagen, es símbolo de resistencia, porque me siento súper incómodo aquí sentado allá abajo, porque su presencia misma es un acto de resistencia. ¿Y por qué? Porque viene de la península ibérica, de una parte específica de la península ibérica que es Cataluña, y su presencia, cuando dicen viene el poeta Josep Lleixia de España, le genera cierta resistencia porque no se considera español, es un catalán, y su presencia, por eso lo manifiesto de esa manera, su presencia misma hace un acto de resistencia, es un resistente porque porta su fular amarillo. Y bueno, nos acompañó en San Jacinto, Numas, no sé si recuerdas a Josep, que andaba con su fular amarillo, con este cinto aquí al cuello amarillo, que representa una resistencia de la comunidad autónoma de Cataluña frente a la monarquía, al poder español. Entonces su presencia misma es un acto de resistencia. Entonces, dentro de esos ejemplos, aquí está acompañándonos Isidra de la Vega, una poetisa reconocida no solo en el ámbito regional, sino nacional e internacional, que va a acompañar este espacio con una de sus poesías de resistencia no solo femenina, sino de resistencia, y se titula Los bárbaros modernos. Bueno, buenas noches. Para mí es un honor esta invitación que me han hecho a estar esta noche aquí. Quiero decirles que soy la mamá de José Alberto Cruzado, de La Vega, y para mí es un honor compartir espacios académicos con mi hijo, por supuesto, y cómo no. Bueno, este poema lo titulé Los bárbaros modernos. Los bárbaros modernos nos patean la jeta y el culo para silenciar nuestros gritos de justicia y libertad. Los malditos capitalistas nos regalan limosnas para hacernos mendigos más dignos. Cómo me gustaría defecarme en sus suculentos platos para que paladearan la mierda que nos comemos los pobres. Tus aromas, Colombia, huelen a patria hipotecada, a modelos mal copiados, a derechos violados. Águilas imperiales vuelan nuestro cielo azul, adornadas con estrellitas que jamás taparán nuestro sol. Muchas gracias. Juzguen ustedes, no lo voy a decir yo, juzguen ustedes si este poema no es un acto de resistencia no solo frente a la política nacional, sino a la política internacional. Esa mierda está buena.
esto es un ejemplo de un acto de resistencia, de una resistente. Es la dinámica que les decía que quería traer. Ver aquí en el espacio nuestro, desde nuestro contexto, desde donde estamos aterrizados, desde donde estamos parados, quienes hacen resistencia desde las artes en nuestro territorio. Entonces, bueno, con este ejemplo que tiene que ver con la literatura y con la poesía, evidencio esa actividad de resistencia que, bueno, aquí están algunos de mis estudiantes, ya hemos conversado también de quiénes o quién tiene la posibilidad de romper el tiempo, y ese romper el tiempo que nos devora lo hace el poeta, y el poeta tiene esa capacidad de crear también, que es un fenómeno que crea a partir de su experiencia en el mundo, de una experiencia crítica en el mundo, que ofrece al otro o a los otros una relación estética, y en esa relación estética el otro tiene la posibilidad el otro que no tiene la capacidad de crear, tiene la posibilidad de recrear, viene a recrear, o sea, a repetir esa creación a partir de esa emocionalidad que le genera el artista. En este caso, bueno, no sé qué han recreado ustedes con esa poesía de los bárbaros modernos. Había muchos ahí como moviendo la cabeza como, bueno, sí, es cierto, sería genial que a muchos le pongan un plato de mierda como a todos nos ha tocado comer, o que también le revienten de una patada la cara y el culo. Entonces, frente a este ejemplo, aparece por aquí, en esa relación de arte y política, la posibilidad de mencionar algunos filósofos, pero reitero, este también es un ejercicio que hago muy crítico desde lo que se considera ser filosofía. Y yo aquí vengo a hacer filosofía a partir de una premisa que es el título que acabamos de construir y en el que estamos trabajando, pero vale resaltar también que si no cito argumentos de autoridad estaría hablando paja aquí. Entonces, por eso solo voy a hacer referencias, menciones muy someras. Ya por ahí mencioné a Josep María Esquirol, que es un profesor también catalán, frente a lo que es la resistencia desde su perspectiva, pero de pronto ustedes no lo conocen, que es un autor contemporáneo, pero puede que conozcan algunos de estos que voy a mencionar ahora. Rancière hace una apuesta también por la política en el arte y su consistencia en representar lo político desde la retribución de lo sensible, alternado con lo que puede ser visto, dicho y sentido. Entonces, bueno, como lo dice Rancière, tiene algo de sentido frente a lo que puede decir el profesor José Cruzado, que nada más lo conocen sus estudiantes del Atlántico, los estudiantes que ha tenido en la Complutense, los futuros estudiantes que va a tener en la NYU. Pero entonces, como traemos un argumento de autoridad de Rancière, entonces, sí, este man sabe de esa vaina. Foucault, que aparece para mí como una contraconducta, y bueno, desde el 2016 tengo cierta resistencia por Foucault. Los que están aquí saben de qué hablo. No por Foucault en sí, sino por los neofoucaultianos. Entonces, bueno, el arte como contraconducta frente a dispositivos disciplinarios y biopolíticos. De esto podemos ver en algunas obras de Foucault algunos aspectos que nos dan o nos hacen referente frente a esa posibilidad
del arte como una contraconducta o contracultura. Ya esto no lo dice Foucault, sino que es una interpretación que hago de Foucault frente a esa posibilidad que tiene el artista dentro del escenario de la fuerza en contra. Porque, ojo, la resistencia no solo es estar ahí parado, posado, resistiendo el embate de la fuerza, no. La resistencia también es esa actividad, ese ejercicio activo en el que el artista tiene la capacidad de moverse y se mueve en sentido a cómo le es interpelado el mundo, reitero, cómo esa fuerza que también sale de él, que brota a partir de sus emociones, transforma y crea obras que, como les decía ahorita, ustedes pueden representar. Es decir, se hacen una imagen de lo que se les presenta. Adorno, el arte autónomo resiste a la lógica de la industria cultural y la instrumentalización ideológica. A esto hay que decir también, que sí es cierto también que dentro del marcado mundo, no solo de la industria cultural, sino del sistema capitalista, existe una mercantilización del arte frente a una valoración que no tiene que ver con la esencia misma de la obra, sino con un valor monetario, con un valor económico. Entonces, Adorno plantea, pues, o presenta la posibilidad de una autonomía que resiste a esa posibilidad mercantil del arte o de las artes. Es decir, a esa esencia misma de lo que les mencionaba en principio, que es o que son las artes. A ese sentir, a ese fenómeno de creación que tiene el artista. Ese ser marginal que resiste. Y Butler, bueno, Butler, he tenido unas proximidades ahí en unas lecturas con Butler. Leo sabe que estuvimos ahí también compartiendo unos cursos con Dayana sobre filosofía y género, y hace referencia a la performatividad artística como acto político que subvierte normas. Entonces, bueno, es un poco más atrevido este concepto de la performatividad, pero bueno, yo también estoy aquí haciendo una performance frente a mi presentación del acto político. Quise traer el video de Amartya Sen, pero creo que es muy fuerte para proyectarlo aquí en el museo. Recuérdame qué museo es. El museo no sé si era el Reina Sofía, bueno, no recuerdo ahora el museo donde el de las fotografías del tipo que asesinan y están las fotos de... ¿Es ese? No, el de Amartya Sen cuando está menstruando y se abre de piernas y... Bueno, es una forma de la performativa... Bueno, en el Museo de Arte Moderno de Barcelona, de la performativa muy a lo contemporáneo de hacer un acto que subvierte las normas. Entonces, bueno, hay otras posibilidades dentro de nuestro espacio cultural de esas formas también de subvertir la norma, en la que el artista resiste a lo que se le es impuesto a través de la fuerza. Voy a mostrar acá unas imágenes de otro tipo de resistencia a través del ejercicio de la plástica.
ensamble que hace una serie de trabajo artístico a partir de su resistencia frente al conflicto armado colombiano. Hoy aquí tenemos dos bolsas que hacen alusión a los 6.402 muertos de nuestro conflicto armado colombiano. Como falsos positivos. Como falsos positivos. Y bueno, ¿quién más que el artista, que quien resiste para hacer una referencia de su obra? Ahora que está de moda el imperialismo, este es un lugar común, porque los imperios siempre están de moda, pero a veces se crecen los enanos. Y Gustavo Petro ha hecho el acto de mayor resistencia que aún nosotros en nuestra cavilación no logramos observar. Y ha tenido dos grandes batallas, las que ha ganado. La de Nueva York la ganó. Y que se nos trate con dignidad a los inmigrantes es otra batalla que para esto se va a escribir mucha filosofía, porque ser inmigrante ante todo es ser persona, y un inmigrante es simple y sencillamente gente que se mueve, y nos estamos moviendo desde que este animal humano camina y tiene algo de comunicación frente a lo que después de determinar como identidad. Algo muy curioso es que en Estados Unidos, ¿quién me puede ayudar? En Estados Unidos, nosotros hemos padecido, hemos padecido siempre que a través de esta moneda, que es el símbolo en que se mueve el narcotráfico en el mundo, las armas, la violencia, la prostitución, cualquier cosa que agrede la condición humana tiene que ver con esta moneda. Entonces, como un acto de resistencia, decidí tomar el billete de $2. Los gringos normalmente no gastan ese billete, cuando lo cogen lo guardan como una mara. Que tienes que Me lo darle guardan. Hay gringos que incluso no conocen el billete. Me conseguí 1000 billetes de estos originales. Detrás del billete de $2 está el acta de independencia, o sea, tocar ese billete para ellos es un problema. Y yo tuve un medio problema. En Miami no pude exponer mi obra. La obra se tituló Se lava dinero, Money Laundering, y yo le agregué se lava y se plancha. No es inmoral lo que voy a decir. Ojo, estamos hablando dentro de un contexto de resistencia. Lavar dinero a mí no me parece un delito. A mí no me parece un delito. Ahora, las formas en que cómo se lava el dinero, cómo se mata gente, eso es otra cosa. Pero si nosotros nos han destruido las selvas, nos han traído las armas, tenemos tanta gente prisionera en todas partes del mundo. Yo creo que nosotros como acto de resistencia tenemos que desenmascarar esto, y hay un video donde incluso hace 12 años atrás o más yo planteaba que se iba a intervenir Venezuela y todo lo que está pasando. Es lo que me causa curiosidad de ciertos artistas que tienen la capacidad de, todos tenemos la capacidad de pillarnos la jugada, pero algunos artistas logran plasmarla y con los años la gente dice, este tipo se adelantó a tal cosa. No, es simplemente que es evidente lo que vivimos todo el tiempo bajo algo que se llama, y tenemos ante eso que estar firmes, es el derecho. Todo el discurso se puede basar
de que tenemos que resistirnos a la opresión. Eso, todos hacemos resistencia a la opresión cada día. Incluso empieza por la forma de comunicación. Eso era todo lo que tenía que decir sobre esto. Agradezco. Gracias. Muchas gracias, Rafik. Aquí, bueno, ahí parte de la obra también. Y ya me dicen que quedan menos de 10 minutos, entonces me toca acelerar el asunto. Entonces aquí rápidamente, pues es que está muy, sí, bueno. Está raro. No, es que está muy... Ampliar la foto, creo. Me toca bajar. Eso, ahí, perfecto. Esto hace parte de una obra itinerante de Mario Jácome, que también narra el conflicto a través de la plástica, de las artes plásticas, de la pintura. Mario Jácome, tengo aquí 5 puntos, que las artes son un espacio privilegiado de resistencia política. ¿Por qué? Porque reconfiguran la sensibilidad y las formas de la percepción, producen subjetividades disidentes, abren horizontes utópicos frente al poder, y no obstante a esto, pues la eficacia política del arte depende de su articulación con las luchas sociales. Muchas gracias. Pero queda abierto el espacio de preguntas en 3 sesiones, 3 tandas. Tenemos acá a Leopoldo, a Gutiérrez y el tercero, Zuleta. Excelente, José, felicidades por esa disertación, esa experiencia disertiva que nos ha presentado. Mi pregunta es muy simple. Sin referenciar autores específicos, algunos plantean que la política es también un arte. El arte del tratado e interacciones de los individuos, de una colectividad o de una comunidad. Desde este punto, entonces, ¿cómo contrasta el concepto de arte que tú has emancipado con el concepto de arte de la política? Es decir, ¿el arte hace resistencia al arte? Gracias. Buenas noches, profe. Le pregunto si para usted, desde su experiencia, desde lo que vive, lo que ha investigado, toda la poesía es resistencia, porque afirmar un aspecto así, el poema se vuelve como un medio, ¿no? Un tipo de medio para resistir hacia algo, ¿no? Un poema. Y de lo que yo he apreciado, lo que yo he leído, digamos, por tomar un ejemplo, a Borges, en la supersticiosa ética del crítico, por ejemplo, por agarrar uno, él afirma algo de que el poeta a veces como no guarda como una intención, o sea, a veces el mismo poema es el fin, ¿no? No es el puente hacia otra cosa más, sino, como él dice, no se distrae ni por su propia voz, es simplemente surreal. Ahora, ese hecho mismo puede ser una resistencia, ¿no? ¿A qué resiste? O simplemente, digamos, un momento de despeje o de que se aleja un poco de los contextos sociales, culturales, para usted que viene siendo. Y lo otro, pues, quiero aprovechar, ya que Rafik participó, yo tuve una pregunta que la tenía guardada desde que él presentó, digamos, el conversatorio el semestre pasado. No quise plantear la pregunta, pero esta obra, ya que va muy ligada a la que tú presentaste el semestre pasado, yo tuve, digamos, la fortuna de incluso ser ahí espectador cuando apenas creaba la obra, y tuve la fortuna como de ser compañero de clase, y por eso te veía, digamos, crear tu obra en plena clase.
Y yo sentía que el profesor estaba ahí dando la clase, pero a ti de repente te subía a hacer la obra durante la clase. Es un modo de resistencia. ¿Es la misma aula la que te inspira a crear la obra o resistes a esa institución para despejarte y crear tu obra de arte? Es un tipo de resistencia, ¿no? Gracias. Buenas noches, profesor Cruzado, de todo saludarlo, ¿no? Y felicitarlo por esta temática que ha hecho sobre el arte. Yo lo saco como 3 conclusiones. Podríamos ver el arte como una forma de construir el mundo, y la otra sería como un poder de liberación en el ser humano, y se podría ver el arte como una democracia, ¿no? Que lleva como a una totalidad de la interpretación de los problemas que aquejan el ser humano. Y una pregunta, pero digamos, la pregunta que va a ser relacionada con la pregunta que hizo mi compañero Rafa, pero vamos a invertirse. Yo tenía aquí 2 preguntas, ¿no? Sobre el arte de resistencia. Si podemos ver si la obra del arte es un arte de resistencia, y no toda obra de resistencia, no todo arte de resistencia es una obra de arte. Es como esas 2 conclusiones que saco yo, ¿no? Sería mi punto de vista. Gracias. Muchísimas gracias, expositor. A la segunda ronda, ya. José, tiene la palabra. Leo. El arte de la política, si resiste o si es una forma también de resistencia. Claro que sí, el mismo acto de resistir es un acto político. Entonces, en ese ejercicio del artista, por resistir, está haciendo un acto político. Entonces, sí resiste desde la política a la fuerza de lo político, o de la política también, pero una política que es antagonista. En esta expresión que está ahí, que emana de esa vivencia del artista, encontramos una forma en la que se expresa el dolor del cautiverio. Esta está relacionada con el secuestro. Si ves las cadenas allí y lo complejo de estar privado de la libertad, y más en las condiciones en las que estaban los secuestrados por la FARC. Entonces, esa forma de resistir es un acto político. Entonces sí sería una resistencia de la resistencia, como tú lo planteas. Con respecto a la poesía, por ahí deja que salga el artículo que estoy trabajando y hablaremos del asunto, pero lo que te puedo decir es que la referencia a la poesía como una representación artística lleva al poeta a estar no solo resistente frente a hechos o acontecimientos en una relación de poder, sino frente a su relacionamiento con el mundo. Y de alguna manera con el mundo, con lo que te interpela del mundo, te lleva a una posición de existencia que nos remite, en términos filosóficos, a una ontología. Es decir, que el acto de creación o el fenómeno de creación de esa emotividad frente al mundo es un acto también de resistencia frente a cómo te es interpelado o cómo es interpelado el poeta por el mundo. Sí, es claro. O sea, el poeta escribe a partir de su relación con el mundo, y esa relación con el mundo también puede generar en él una resistencia por el mundo mismo. Hechos del mundo, lo que está ocurriendo en Gaza, que aunque no te golpea directamente a ti, te puede tocar tu sensibilidad como poeta o como artista plástico. Entonces te interpela el mundo
de manera directa o indirecta, pero te toca las fibras, te toca tus emociones y genera un acto en el fenómeno de la creación. Para los artistas, los que no tienen sensibilidad, no pueden entender de qué estamos hablando. Y frente a la crítica y el crítico, que son cosas distintas, yo tengo una percepción del asunto, y es que quien no tiene la capacidad de crear se dedica a criticar. O sea, quien no es el fenómeno, quien no tiene la posibilidad de crear, su frustración lo lleva a criticar. Pero no le queda de otra. No tiene esa sensibilidad. Entonces, la ontología misma, esa ocupación por tu ser y por tu existencia, también es un acto de resistencia por el mundo. Ok. Y la tercera, que Carlos siempre hace trampa, mete como 3 preguntas ahí, después tira una final, hace 4 preguntas en una. Bien, Zuleta. Depende, y te digo depende porque frente a ello, yo dije, bueno, no me gusta aquí traer los autores, pero es necesario de todas maneras como argumento de autoridad. Lo decía ahorita, Adorno propone como acto de resistencia también evitar la mercantilización de las artes. Entonces, bueno, que está bien, que uno como artista está llevado y te piden un poema para enamorar a una chica, bueno, te toca vender el poema, o te toca hacer un cuadro para poder sobrevivir y subsistir. Pero que hay que evitar la mercantilización de las artes, del arte. O sea, que sea esa esencia sensible de la emoción, de esa relación con el mundo que te permita crear. Entonces, todo acto de resistencia para un creador, para un artista, sí podríamos decir, respondiendo también a lo que le respondía Gutiérrez Bosa, en esa posibilidad ontológica del mundo, o sea, en esa esencia también de lo que nos cuestiona como ser, en nuestro ser. Entonces sí, todo arte, si no es resultado de la mercantilización, sí es un acto de resistencia, porque el otro es un acto de supervivencia. Lucho. No sé si Rafael tiene alguna respuesta ahí. Sí, antes de llegar a la segunda sesión. Yo quisiera, o quiero, explicar lo siguiente. Soy transgresor y toda mi obra se basa sobre el dinero real, porque a mí me parece, en muchos casos, es anodino escribir o pintar sobre la violencia en un cuadro. Hay cuadros maravillosos, está el pintor español, la masacre que hubo en España, Picasso, está Goya y Vicente Sánchez, y hay una obra insuperable en el arte latinoamericano y mundial que lo define todo, que es la violencia de Alejandro Rivera. Ver esa obra es conmoverse realmente. Yo siento, pero yo no critico a los otros. Yo no tengo la capacidad para pintar sobre la violencia, sino solo sobre el dinero, porque es lo que a mí me justifica. Y me gusta mi transgresión, además es un pequeño formato, y hay más de 6.000 billetes pintados. Quiero hacer otra aclaración. Estas bolsas representan una multinacional cómplice. Esta, si ustedes miran con detalle y se acercan o se las pasan, es de la oficina de rifles de los Estados Unidos, que no hemos podido lograr en el mundo. Y eso se acabe. Me conseguí 2. Y así sucesivamente, o transnacionales, o las firmas transnacionales, en fin. También me justifico, porque eso es un tema. Yo llevo aproximadamente unos 10, 12 años trabajando este tema. Y este tema me ha llevado a tener muchos sacrificios, porque yo no puedo vivir de esto y estoy desempleado hace mucho rato.
Yo ahora quiero ir donde una bruja que me diga cómo es que sobrevivo, cómo es que vivo, qué habilidades debo tener. Pero ante todo, soy un hombre que ama la naturaleza al estilo de Henry David Thoreau. Te voy a contestar más. Una universidad en cualquier parte del mundo es ese país de donde está esa universidad. El privilegio de la universidad pública es que no tiene enmascaramiento social. Cualquier individuo dentro de una universidad pública es un actor vital de su país, de su cotidianidad y de su realidad. Entonces, mi mayor experiencia ahora viejo de estar haciendo filosofía fue comprobar eso. Ya yo tenía la experiencia, pero la pude comprobar. También fue un acto de resistencia, porque me sentía culpable de estar estudiando en una universidad donde llené todos los pasos. En trampa, todos los pasos. Pero sentía que ese cupo que yo tenía podría tener otro joven y no este viejo. Por eso no me quería graduar. No, es que no lo necesitaba. Y por último, Rafa era la única manera de avanzar también en la obra. Estaba en clase y de papayita iba haciéndolo, pero era una manera de avanzar. De alguna manera, ustedes también son parte de eso, porque sobre eso hubo muchos debates, muchas preguntas. Gracias. José, gracias por permitirme estar aquí y todo. Gracias a ti. Bueno, segunda tanda, Dayana, Isaac y... Sí, y la señora. Estamos por la cama. Bueno, es resistir, aguantar, es la resistencia, un modo de aguantar, es una pregunta. Porque pensaba en estos aparatos, de eso no sé, pero esos aparatos electrónicos tienen una vainita que le llaman resistencia, que hace la resistencia. Entonces me puse a pensar que la resistencia allí canaliza, ¿no? Canaliza la energía, canaliza el comando que manda, regula. Entonces, en ese sentido, no todo lo que se hace en el arte se hace con el ánimo de resistir en términos políticos, pero sí que son formas de la resistencia de distintas maneras. Por ejemplo, en términos de lo simbólico, el feminismo busca formas de resistir desde lo individual y desde lo colectivo. Entonces, en lo colectivo, por ejemplo, pensaba en este colectivo las tesis que sacaron el movimiento de Un violador en tu camino. Y la culpa no era mía, ni cómo estaba, ni cómo vestía. Entonces, el arte se convierte en un catalizador para poder resistir sin ahogarse en lo que te conmueve y en lo que te mueve en el mundo. Hay otras formas de la resistencia, insisto. Este tiene unas consecuencias políticas, pero no se hace con el ánimo político, ¿no? Tiene unas consecuencias políticas en tanto que se toman decisiones judiciales y normativas frente a los violadores, ¿no? Responsabilizando a las víctimas, pero esto tiene que ver más, sobre todo, con la validez social y cultural que se tiene frente al violador. Siempre la responsabilidad de la víctima, nunca el violador. Entonces, ahí la connotación política es de otro orden. Es lo político entendido desde Hannah Arendt como el espacio público. Entonces, pero también hay otras formas de resistencia, y es resistencia frente a la vida, en lo personal, ¿no? Entonces me decía ahora Tilita, cuando yo escribí Palabras de una perra, es una forma de resistencia al mejor estilo de Judith Butler frente a una sociedad morronga, mamazantona, que nos obliga a las mujeres a estar bien puestas, bien sentadas, calladitas, en las que no pueden asumir una postura frente a la vida, frente al amor, frente a la sexualidad. Y entonces esa es otra forma de resistencia que no es política en términos políticos, sino que es política en términos otra vez sociales, y ya no de manera colectiva, sino de manera individual. Entonces, bueno, te la dejo ahí. Se me viene a la mente dos libros
que hablan de esa resistencia que es cóndores no entierran todos los días y el coronel no tiene quien le escriba. Muy bien. Isaac. Profesor Isaac. Saludos, José, ¿cómo te va? Bueno, yo tengo 3 puntos como de... Ahora que te he escuchado también responder a las preguntas. El primero, digamos, me recuerda mucho a un texto bastante romántico de la definición de arte que hace León Tolstoy. Tolstoy define justamente el arte como esa expresión emocional del artista, pero ahí justamente es donde presiento y me hago la pregunta de dónde está el espectador, que creo que ha sido como una de las cuestiones que siento que has olvidado en tu discurso, cómo el espectador puede complementar justamente la obra y si el espectador es el que complementa la obra. Lo digo porque, insisto, digamos en esa definición, insisto que es romántica, me repito en eso, Tolstoy indica justamente que quien completa la obra es el espectador, por tanto la resistencia también es un complemento, ¿sí? Presiento que es el artista que entrega, pero el espectador justamente es que también combina a la resistencia a través de, obviamente, esa expectación. Ese es el primer punto. El segundo punto es más un desacuerdo, en especial por el concepto que me parece muy curioso de pensar que el crítico de arte surge como un, digamos, como, a ver, como, no sé si era broma que querías decir, pero yo lo entendí de esta forma, como que el crítico de arte no es crítico justamente porque no puede ser creativo, entonces pues habría que hablar con Magritte y habría que hablar con Dalí, que tuvieron un debate frecuente, en especial, digamos, en ese contexto también de quién estaba más asociado al surrealismo, quién estaba haciendo realmente un discurso, digamos, estético dentro de una obra. Entonces pues es curioso pensar y, digamos, me gustaría saber de dónde viene ese punto de que el crítico de arte no es creador también, o que el creador no puede ser crítico de arte. Y finalmente pienso que el concepto de resistencia en el arte, por ejemplo, puede ser dado a partir de por lo menos espacios como el teatro del oprimido. Creo que puede ser un ejemplo clarividente de esto también, digamos, en lo que es el arte dramático, en especial porque ese ejercicio de, digamos, de creación colectiva, que es una cuestión que está dando mucho de qué hablar sobre el concepto de resistencia, también puede pensar justamente en cómo la colectividad se aúna a la creación. La pregunta por el ser. Pero bueno, estos temas ahí van en circulación con el asunto. Entonces, frente al crítico de artes, lo vuelvo a asegurar y a precisar. O sea, el crítico es el que no tiene la capacidad y no es un fenómeno que crea. Una cosa es debatir desde la crítica, no el crítico, como una forma de entender esa relación estética por la que se está debatiendo o por la que se está dialogando en esa relación dialógica. No sé, yo que también escribo poesía, o que Dayana escribe poesía, por ejemplo, puedo dialogar con Isidra, que hace poesía, sobre la poesía y decirle, hombre, tu poesía es intimista, o no me gusta, o tiene una carga tal, pero eso no me hace crítico, ni soy crítico. Sí es claro, porque hay una actividad que está relacionada más como esa actividad profesional de quien se dedica a ir a los espacios artísticos desde la rigurosidad académica a criticar las obras de arte. A ese crítico del que yo hago referencia. Y si tú lo analizas, no son creadores, no son fenómenos. O sea, les toca recurrir al fenómeno de la crítica para estar ahí en el espacio, en el escenario de su frustración, que es la imposibilidad de la creación. ¿Y qué decías? ¿Algo más? Bueno, y con respecto al arte dramático, se me acabó el tiempo y no lo mencioné, pero como esto lo aterricé y lo descendí en nuestros artistas, en nuestro espacio de la cultura del Departamento del Atlántico, del Caribe, bueno, hice unas referencias nacionales e internacionales también.
Me faltó mencionar Orgía de Sangre, que fue una obra que surge de nuestra misma universidad, la de Junior, donde pone también en las tablas, en el escenario, todo una muestra de lo que es el conflicto armado colombiano y por lo que atravesamos y lo que padecemos. Bueno, no lo mencioné aquí por cuestiones de tiempo, llegué ahí a las conclusiones. Dayana, eso que preguntas, pues bueno, en el espacio de lo público frente a las mujeres y la forma de resistencia, sí es cierto, pero también resulta ser un espacio de un acto político, es un acto político. Y bueno, lo que le respondía a Gutiérrez Bosa, también podría responderse tu pregunta, porque como lo decía ahorita, esa relación con el mundo, de cómo te interpela el mundo, cómo te golpea la sensibilidad, hace pensar en tu propia existencia. Entonces, una ontología del artista muestra su resistencia frente a lo que ocurre en el mundo y lo que lo interpela en el mundo. Y Tilita, pobre coronel. No me respondí. Sí, te respondí. ¿Qué es resistir, aguantar? Ah, bueno, es un sinónimo. Si hacemos la revisión desde el lenguaje, es un sinónimo. Ah, y la resistencia eléctrica, bueno, toca preguntarles al eléctrico. Las resistencias también tienen unas capacidades de acuerdo a la fuerza, por decirlo de alguna manera, en estos mismos términos, a la fuerza de la corriente y del calor. Entonces ahí nos meteríamos en el asunto, el asunto físico, hace 15 días. Entonces, bueno, la resistencia es eso, es desde la resistencia eléctrica, porque la resistencia tiene más de 9 acepciones en el diccionario de la lengua española, el Real Diccionario de la Lengua Española, y entre eso está la resistencia eléctrica, pero no es el caso que traemos acá. Pero sí, la resistencia eléctrica tiene una función de aguantar la fuerza de la corriente. ¿Ah? La resistencia se opone a la fuerza de la corriente. Por eso, esa oposición es esa fuerza de la corriente. El man es eléctrico, todo el man sabe de lo que está hablando. En ese asunto no me meto yo. Y Tilita, bueno, no sé qué responderte porque... Ya te respondiste tú. Pobre coronel es lo que yo puedo decir. Pobre coronel. Los cóndores nunca se me va a olvidar esa imagen de ese. Bien, tercera tanda. Duván. Compañero Sergio.